Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es el módulo 6. El módulo 6 viene a ser con todo lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Primeramente vamos a ver los fundamentos y el enfoque de la programación orientada a objetos. Vamos a ver sus componentes, tanto como las clases, métodos y diferentes tipos de objetos, manejos de excepciones y archivos. ¿Cómo nace la programación orientada a objetos? Nace como respuesta a un problema. El problema era de que se tenía diferentes tipos de conceptos que se podían generalizar en uno solo. Y en lugar de agarrar y hacer muchas líneas de código, se pensó el agarrar y abstraer código de un elemento a otro. Un ejemplo básico para poder comprender la programación orientada a objetos, no sé si ustedes conocen el juego Minecraft. Es un juego desarrollado en Java que básicamente son objetos, porque todo en el juego son cubos, cubos con diferentes colores, diferentes elementos, diferentes nombres, pero todos se heredan de una clase principal, la clase cubo, y de esa clase se le van añadiendo elementos que los van haciendo diferenciados. Y esto hace más simple el trabajo, más simple la tarea, de no tener que estar reprogramando cubo tras cubo tras cubo. Si no tomamos elementos en común y los enfocamos. Mismo ejemplo se puede considerar en un automóvil. El automóvil tiene elementos en común, tiene un motor, el motor puede variar, pero tiene un motor, tiene un chasis, tiene ruedas, pueden ser 4, pueden ser 2, depende del motorizado, o 6. Tiene de entre 2 a 4 puertas, o 6 o 5. Y puedes ir variando con eso, pero tiene un estado en común. Sabemos que tiene ruedas, sabemos que tiene motor, sabemos que tiene un chasis, sabemos que tiene puertas, sabemos que tiene espejos. Y tú ya puedes ir manejando eso como un estándar, un básico de lo que es un auto o una movilidad motorizada. Y ya al momento de agarrar y comparar lo que vendría a ser un Chevrolet o Impala con una Hammer, digamos, ya puedes ir diferenciándola directamente con lo que es características, digamos, el diámetro de las ruedas es más amplio de uno que del otro, el otro solamente tiene 2 puertas, el otro tiene 6, y te vas jugando con el tema de la apariencia más que todo. En esta parte estamos viendo el enfoque procedimental versus enfoque orientado a objetos. Es lo que les estaba explicando. Dentro del enfoque procedimental, todo se hace paso a paso. Todo se codifica una cosa a la vez. En cambio, el enfoque orientado a objetos va a encarar directamente los detalles que tenemos en similitud. Viene a raíz como cualquier programación ágil, de agarrar y de tener la mentalidad de no agarrar y generar más código, sino reutilizar código. Dentro de la programación orientada a objeto, reutilizamos código a través de la clase y vamos como en esta secuencia upperclass, middle class, lower class, y que va heredando, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar un ejemplo de clases. Nuestra superclase sería de la clase de vehículos. En esta superclase tendríamos elementos en común entre autos, barcos, aviones y naves espaciales. Deben tener características similares, todos tienen un motor, todos tienen una forma de direccionarlo, una forma de propulsión, tal vez una forma de dirigirlo. Y ya tenemos las middle class o las clases del medio. Todas estas heredarían de elementos de clase vehículo, que nos ahorran la codificación en este nivel. Y en este nivel vamos añadiéndoles características propias. Por ejemplo, un automóvil o un barco no va a tener alas como el avión. Así que el avión va a tener esas características propias simplemente en esta clase. Y luego bajamos a un tercer nivel. En este nivel ya tenemos vehículos específicos para las middle class vehículos. Por ejemplo,
de tracción, vehículos de hovercraft, wheel end, entre otros, ¿no? Que van heredando, tanto estos tres de aquí heredan tanto de la clase de vehículos como clase de land, vehículos de tierra. Y aquí ya irían adquiriendo particularidades que van diferenciándolos un vehículo de otro. Aquí podemos poner también las motorbikes o motocicletas, que son vehículos de tierra y que tendrían características muy diferentes a los vehículos normales. Como podemos ver, aquí tenemos tres niveles en programación orientada a objetos, tres clases diferentes, porque esta es una clase de vehículo, clase de vehículos de tierra, y aquí teníamos una clase de vehículos particular. Vamos avanzando. ¿Preguntas? Bueno, aquí vemos las jerarquías dentro de, en este caso, animales. Sabemos que los animales se caracterizan por estamos viendo en este caso animales vertebrados, ya que aquí no está la categoría de insectos. Y aquí dentro de animales, todos los animales tendrían un esqueleto, tendrían su sistema muscular, tal vez un sistema nervioso, sistema cardíaco, digestivo y demás que van a ir aglutinándose dentro de la clase de animales. Ya bajamos a las clases del medio y vamos a darles características especiales a cada tipo de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios. Vamos a ir dándoles sus respectivas características. Y ya entrando un poco más abajo, aquí por ejemplo nos está poniendo animales salvajes y domésticos. Diferencias, características y demás. Incluso podríamos agarrar y poner un nivel más bajo y agarrar y poner, por ejemplo, podrían entrar los marsupiales, que son mamíferos que ponen huevos. Podrían entrar los murciélagos, que son mamíferos con alas. Pueden entrar las ballenas, que son, o los delfines, que son mamíferos marinos. Y así podemos ir caracterizando más y más y más hacia abajo, dependiendo de las especificaciones que queramos. Pero cada uno de estos va a ir heredando la clase superior. De entrada sabemos que aquí va a tener todo lo que está en común con los anfibios. Aquí lo vamos a especificar un poco más y aquí de una manera mucho más detallada, más minuciosa. Lo mismo con los reptiles, las aves, los peces y los anfibios. Bueno, ahora vamos a ver qué es un objeto. Aquí dentro de la plataforma nos resalta un objeto acá como una encarnación de los requisitos, rasgos y cualidades que vamos a asignar a una clase específica. Esto significa que nuestro objeto es agarrar y darle específicamente lo que va a hacer. Qué es, cómo es, qué se come, si no se come, si se hace, si no se hace, qué puede hacer, qué no puede hacer. Y vamos a ver un poco lo que es el tema de la herencia. Hace un momento me escuchaban escuchar mucho hablar de este hereda de este, este hereda de este, este hereda de este. Dentro del tema de herencia, como vamos a ver acá, vamos a tener nuestra clase A y B. Y vemos de que la clase C va a heredar elementos que tengan la clase A y B. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, tenemos nuestra clase de animales salvajes y nuestra clase de animales salvajes va a heredar de mamíferos y de animales. Al decir que va a heredar es de que va a tomar todos los elementos, todos los objetos, todas las funciones que tengan estas dos clases y las va a hacer propias. Las va a hacer como si fueran de él. En este caso hemos dicho de que en animales podría estar todo lo que son los sistemas de funcionamiento de los animales y todo lo que es el sistema de sostén, como el esqueleto, los músculos, tendones y demás cosas. Los mamíferos van a heredar esto, o sea, podemos decir que, los animales salvajes van a heredar esto. Podemos decir que los animales salvajes pueden tener un sistema de sostén, un sistema nervioso, un sistema linfático, un sistema
circulatorio, y también van a heredar de mamíferos. Eso significa que se van a reproducir de una manera, van a tener glándulas mamarias, van a poder producir leche y demás cosas. Y ya dentro de los animales salvajes sus propias características. Y como se fijan, va de una clase superior hasta las clases más minuciosas o detalladas. No son inferiores, son más detalladas, más específicas. Podemos decirlo de una clase general a una clase específica, de una manera mejor dicha. Bueno, ¿y qué contiene un objeto? Un objeto básicamente va a contener atributos como puede ser el nombre, propiedades o habilidades. Aquí podemos ver, por ejemplo, Max es un gato grande que duerme todo el día. Y aquí lo vamos a poner en objetos. Este objeto va a tener un nombre. Su nombre es Max. Va a tener una clase superior, que va a ser una clase gato. Max va a heredar de la clase gato. Max tiene una propiedad. Su propiedad es que tiene un tamaño grande. Y va a tener una actividad, que es dormir. Y va a dormir todo el día. Ahora, ¿cómo podemos identificar esto? Simple. Este de aquí es el primer objeto de nuestra clase Max. Max va a ser nuestra clase. ¿Ok? El primer objeto va a ser un nombre. El nombre por defecto que le vamos a dar a la clase Max va a ser Max. También nos dice de que vamos a tener una clase gato. La clase gato tendrá sus propias propiedades y demás cosas. Y que nosotros heredamos de esa clase gato. O sea que Max es un gato. Ya tenemos hasta acá de la oración. Nos dice que tenemos una propiedad. Esta propiedad la vamos a llamar tamaño. Y vamos a decir que tamaño es igual a grande. Y aquí nos vemos un gato grande. Y finalmente tenemos una actividad. Esto va a ser nuestra función dormir. Cuando veamos actividades, hay que considerar que una actividad va a ser una función que se puede modificar. Puede estar en actividad dormir todo el día, dormir 2 horas, no dormir. Y nuestra función dormir y va a estar en todo el día. Y aquí vemos un Cadillac rosa pasó rápidamente. Aquí vamos a tener una clase llamada Cadillac, con su nombre Cadillac, y va a heredar de la clase vehículos terrestres. Está heredando de una clase superior. Dentro de sus propiedades vamos a tener la propiedad de color, que va a ser igual a rosa, y vamos a tener una función que va a ser pasar y rápidamente. Ahorita así visto de una manera un poco genérica, no se entiende muy bien, ¿no? Les voy a abrir el sandbox para más o menos ponerles un ejemplo y empezar un poquito a familiarizarnos con ciertas palabras reservadas que utiliza la función clase. La primera palabra reservada es class. Con esta palabra reservada le indicamos a Python de que lo que va a venir a continuación es una clase. Y en este caso le vamos a poner de nombre Max. Paréntesis, y aquí dentro de los paréntesis, en esta parte todavía no se preocupen, cuando lleguemos a la parte de herencia se los voy a explicar más a detalle, pero de esta forma es que se hace la herencia en Python. Tenemos el nombre de la clase y entre paréntesis ponemos de qué clase esté heredando, los 2 puntos característicos de Python y la indentación automática que nos hace, o la sangría. Denme un momento por favor, creo que se me ha colgado el Brave. Ok, vamos a tener nuestro objeto nombre, que fíjense es una variable. Nuestros objetos son variables. Nuestro primer objeto es nombre. Le damos nombre Max. ¿Cuál era nuestro segundo objeto? Nuestra propiedad tamaño.
tamaño grande. Ya tenemos dos objetos o dos variables de Max, su nombre y su tamaño. Ahora, si el gato crece, el tamaño puede variar, ¿verdad? Así que podemos agarrar y generarnos nuestra función tamaño, que lo único que va a hacer es agarrar, perdón, me estoy olvidando de esto. Ahora vamos a ver lo que es self. Self es el idéntico dentro de lo que Java al this. Lo que hace self es decir, soy yo. Self, yo. En este caso, la clase. La clase self va a hacer algo. Y en este caso, digamos, si queremos modificar tamaño, le decimos self.tamaño. Y acá le vamos a decir que va a recibir un nuevo tamaño. Self.tamaño va a ser igual a tamaño. Le estamos modificando el tamaño a nuestra clase. Y ahora nos vamos a crear nuestra función dormir. Esto lo voy a cambiar en mayúscula para evitarnos confusiones con estos dos. Nuestro self y nuestro estado. Aquí vemos que hemos creado una nueva variable. Eso significa que aquí vamos a crearnos un estado. Ok. Lo que hace self es modificar cada uno de los objetos que tiene nuestra clase. Si lo pongo sin el self, tamaño igual tamaño, lo que estoy haciendo acá es crearme un objeto que se llame tamaño dentro de mi función. Pero si yo quiero modificar, una variable que se llame tamaño dentro de esta función, pero si yo quiero modificar el objeto tamaño y asignarle este nuevo valor, para indicarle a Python de lo que quiero modificar es esto de acá, le digo que tiene que ser self tamaño. Quiero que sea este tamaño. Y con el self le estoy indicando de que estoy utilizando la función de Python. La función de este mi objeto, de esta mi clase. Al momento de crear nuestras funciones, siempre recibimos este parámetro self, que este parámetro self, imaginen que tiene cargado todos los objetos de nuestra función que se pueden modificar. No sé si Roberto, sí que quedó un poquito más claro. De todas maneras, no se preocupen mucho por esto. A medida que vayamos avanzando acá, les voy a explicar de una manera más detallada. Esto es un pantallazo general de lo que es programación orientada a objetos. Perfecto, Roberto, me alegro. Eso es un pantallazo general. No se estresen mucho si en algunas cosas no lo llegan a comprenderlo completamente. Lo vamos a ver con más calma a medida que vayamos avanzando acá. Ahorita quiero mostrarles un genérico. Self.estado igual estado. Y aquí lo que estoy haciendo es modificar el estado. El estado ahorita que está en despierto, aquí lo puedo modificar en lo que va a recibir. Vamos a seguir avanzando. Este es un pantallazo genérico. Esto sería una clase por defecto. Acabamos de codificar nuestro objeto gato. Esto es un gato. Suena chistoso, pero ese es un gato. Y aquí tenemos un pequeño diagrama donde nos muestra, por ejemplo, dentro de lo que tenemos nuestro objeto, nuestro nombre, nuestras propiedades y nuestras actividades. Dentro de nuestro nombre tenemos nuestro pronombre, es un noun, que va a ser Max.
Dentro de las propiedades tenemos un adjetivo que va a ser su tamaño, y dentro de las actividades tenemos un verbo calificado dentro de lo que vendría a ser la semántica. Recuerden de que esto está en inglés, la semántica en inglés varía bastante de la de español. Y esto te ayuda bastante a comprender de cómo crear un objeto. Tenemos el sustantivo, adjetivo y el verbo. Todo lo que es sustantivo va a ir en la parte name, todos los sustantivos, name. Después tenemos todos los adjetivos, adjetivos. Y finalmente los verbos. Recuerden que los verbos son acciones que el yo o el ser está realizando en ese momento. Por ejemplo, una acción puede ser correr. Si tú agarras y haces la clase de un conejo y sabes que el conejo puede cavar, puede esconderse, puede correr, puede saltar, todos esos son verbos. Entonces todas esas son funciones y al ser funciones pueden tener diferentes estados. Vamos a un estado simple, el saltar. El estado de saltar puede ser de que esté saltando o no. Puede ser un ciclo booleano, falso o verdadero. Vámonos a un verbo más complicado. El masticar, digamos. Ese verbo va a depender de si tienes algo en la boca para masticar, si tienes fuerza para masticar, si se puede masticar y demás variables que tienes que considerarlas al momento de hacer tu función. Bueno, entramos a ver el ejemplo de nuestra primera clase. Y aquí vamos a entrar a ver el ejemplo simple, básico y característico. Vamos a modificar esto de acá. Que es una clase en blanco, una clase vacía. Recuerden que lo que hace pass es saltar directamente la línea. Si no pusiéramos este pass acá y ejecutáramos el código, nos saldría un error. Un error de sintaxis porque tenemos la clase main en los dos puntos, pero no tenemos nada ejecutándose. Absolutamente nada. Agarra, intenta leer, intenta buscar y fíjense en la línea 3, una línea 3 que ni siquiera tenemos. Y nos bota el error. Y ahora vamos a ejecutar con el pass. Nos muestra que se ha ejecutado correctamente acá en success. Ya no nos marca el error, este es el error anterior, recuerden. Y lo que ha hecho ha sido leernos el código y pasar, sin generarnos un error. Palabra reservada, class. Nuestra definición es el nombre de la clase. Fíjense algo importante. Aquí no ponemos paréntesis. Esto significa que esta clase no hereda de ninguna otra. No tiene una clase superior. Esta clase es autónoma o es una clase superior. Y ahora vamos a crear nuestro ahora voy a mostrarles cómo llamar una clase. La clase se instancia de esta manera. Creamos nuestro objeto, mi primer objeto, y lo igualamos nombre de nuestra clase y los paréntesis. En este caso, al momento de instanciar nuestro objeto, tenemos que poner los paréntesis. Aquí voy a modificar a que nuestro objeto nos imprima soy un objeto. Fíjense, acá abajo yo no le he dicho que imprima. Acá abajo yo no he dicho que haga absolutamente nada. Simplemente le he instanciado a la clase y me he impreso hola soy un objeto. Eso es porque al momento en que tú crees tu objeto,
Esto de aquí es nuestro objeto y le asigne su referencia. En este caso nuestra referencia es nuestra clase, nuestro objeto clase. Todo lo que está dentro del objeto se ejecuta. Si tenemos impresiones, se van a imprimir. Ahora, vamos a agarrar y vamos a decir y vamos a crearnos dos sujetos o sustantivos, en este caso el nombre y el estado de esta nuestra clase, y le vamos a decir print mi nombre es nombre y estoy estado. Imprimimos. Como pueden ver, nos imprime. Mi nombre es Raúl y estoy animado. Ahora vamos a ver ciertas cosas que podemos modificar con nuestro objeto. Aquí me estoy creando una función la cual me va a imprimir, primero self nombre igual a nombre, self estado igual a estado. Aquí lo que estoy haciendo es modificar el nombre y el estado de mi clase. Voy a bajar un poquito. Voy a cerrarlo. Y le voy a decir de que me imprima y aquí tenemos que ponerle self y self. Bien. Aquí nos creamos nuestra clase en blanco, sin nombre y sin estado. Creamos nuestro objeto y ahora queremos darle un nombre y un estado. Entonces vamos a decir que mi primer objeto punto estado, le tenemos que enviar un nombre. Nuestro nombre va a ser Alejandro y su estado va a ser somnoliento. Ejecutamos. Fíjense, mi nombre es Alejandro y estoy somnoliento. Lo que he hecho aquí es modificar estos valores. Y eso se los voy a demostrar de la siguiente manera. Print punto nombre print punto estado. Y voy a copiar esto exactamente acá abajo. Ejecutamos. Observen, al momento de crear nuestra clase, nuestro objeto, mi primer objeto, tenemos el nombre y el estado en blanco y nos lo imprime en blanco. Ejecutamos nuestra función de estado y le damos un nombre, le damos un estado. El nombre que hemos dado es Alejandro y el estado somnoliento, ¿no? Y aquí, cuando volvemos a imprimir el nombre y el estado,
ya no nos imprime en blanco. Nuestro objeto ha modificado estas dos variables y les ha asignado nombres, Alejandro y Somnoliento. Y esto se va a mantener así hasta que ustedes vuelvan a modificarlo. Esto es lo lindo de objetos. Puedes crearte diferentes objetos e ir almacenándolos, por ejemplo, en una lista con un bucle, que lo vamos a ver en ejercicios más adelante. Esperen, me he pasado. Ya. Bueno, aquí ya hemos visto cómo crear nuestro primer objeto. Nos hemos adelantado un poquito. Nos hemos puesto a jugar un poquito con los nombres que tienen los objetos, con sus funciones que tienen los objetos y cómo se van ejecutando. Recuerden que en Python siempre se lee de arriba para abajo. Siempre tienes que crear todas tus funciones, todas tus clases en la parte superior. Y recién en la parte inferior agarrar y empezar a hacer la interacción con el código, como lo estoy haciendo en esta parte de acá. Ahora vamos a ver lo que es una estructura de datos, lo que es una pila. Una pila es un flujo de datos que va almacenando datos en un sistema, últimos en entrar, primeros en salir, webs creo, sí, webs, que va agarrando y va insertando, insertando, y tiene cuatro funciones. La función bottom, que es la función del final, la función top, que es la función de arriba, push, que es para agregar un elemento, y pop, que es para sacar un elemento. La fila funciona con el método webs, últimos en entrar, primeros en salir. Acá tenemos lo que va a ser un ejemplo de una pila. Ahorita hemos hecho un pequeño paréntesis de la programación orientada a objetos para ver esta estructura de datos. Es una estructura de datos bastante útil al momento de almacenar información y al momento de almacenar objetos. Puedes almacenar diferentes tipos de objetos dentro de nuestra pila. Fíjense, aquí lo que estamos haciendo es crearnos una lista. No se olviden que reconocemos las listas por los corchetes. Nos creamos nuestra lista y tenemos dos funciones. La función push, que lo que hace es agregar elementos a la lista, y la función pop, que lo que hace nos imprime o nos devuelve el valor o almacena dentro de la variable val el último elemento de nuestra pila, elimina el último elemento de la pila y devuelve valor. Y bueno, aquí estamos insertando 3, 2, 1 y vamos a sacar y va a salir en 1, 2, 3. Lo ejecutamos. Fíjense, 1, 2, 3. ¿Qué es lo que ha hecho acá? Vamos a ir línea por línea. Aquí, como les dije, primero nuestras sentencias, variables, funciones. Push, agregamos 3, agregamos 2, agregamos 1 y luego el pop, que nos va devolviendo el valor. Y aquí estamos imprimiéndolo. 1, 2, 3. No sé si tienen dudas con la estructura de datos de una pila. Creo que no. Richard, lo que hace self es, como lo estaba mostrando acá, utilizar las variables propias de la clase y modificar su valor, como los he mostrado en esta parte de acá. Si yo no tuviera self en estos dos, si no tuviera self, estaría creándome una variable nombre, que solamente sería útil para esta función y no para mi objeto. La variable, la función self, lo que hace self aquí es volverlo útil a todo el objeto. Como les he mostrado, nuestro nombre estaba sin definir en estas dos impresiones. Y una vez que los he definido acá, les he redefinido, por así decirlo, recién cambian en lo que estamos haciendo el llamamiento al nombre y al estado en esta parte de acá abajo. Bueno, siguiendo con lo que son las pilas. Y ya.
Bueno, aquí tenemos un poco de lo que son los enfoques de procedimiento frente al enfoque orientado a objetos de una pila. Sabemos que la pila va almacenando datos y el objeto va modificándose en el tiempo. Podemos hacer pilas de objetos, podemos hacer pilas de objetos. Ahora, ya no va a ser lo que vimos hace un rato, dos funciones separadas. Vamos a hacer un objeto pila. Creamos nuestra clase pila. Si no tiene paréntesis, no hereda de nada. En este caso, nuestra clase pila es superior o independiente. Y creamos lo que nuestra función principal, nuestra función init. Esta función es nuestra función constructora. Es la función que va a recibir parámetros, es la función que va a almacenar cosas. Ahora voy a modificar esto de acá con nuestra función constructora. Vamos a copiar nuestra función constructora y vamos a indentar esto. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? No, mi nombre y mi estado ya no están sueltos, están dentro de mi constructor. Ahora mi constructor puede recibir un nombre y un estado. Y aquí me falta ponerle el self. Ahora, al momento de crear nuestra clase, acá, tengo que enviarle un nombre y un estado. Observen, aquí a mi clase le estoy enviando Álvaro y Feliz. Vamos a imprimirlo. Mi error. Aquí me he olvidado modificar esto. Fíjense, ahora que ejecuto, mi función, mi objeto puede recibir parámetros utilizando nuestro constructor. Ya que estamos enviándole dos parámetros, puede recibir parámetros y esos parámetros pueden modificarse. Ya no tengo que crearlos fuera de antes del constructor, se los crea directamente dentro del constructor. El constructor nos permite hacer que nuestra clase reciba diferentes parámetros, ya que en Python los parámetros no se ponen en la clase, sino en el constructor init. No sé si tienen dudas acá en la parte del constructor. Ok. Aquí hemos recibido dos parámetros, Álvaro y Feliz, nos está imprimiendo Álvaro y Feliz. Aquí vamos a poner este print. Fíjense, mi nombre es Álvaro y estoy feliz. ¿Por qué me imprime primero el print de acá? Porque he creado mi constructor. Al momento de crear mi constructor se ejecuta todo lo que está dentro de la función del constructor, del init. Le he asignado el nombre, le he asignado el estado y me imprime. Mi nombre es Álvaro y estoy feliz. Aquí estoy imprimiendo el nombre, Álvaro, el estado, feliz. Y aquí le estoy dando estado. Lo que mi estado hace es renombrarme y al renombrarme darme otro estado. Y me imprime mi nuevo estado y mi nuevo nombre. Mi nombre es Alejandro y estoy somnoliento y luego imprimo otra vez nombre y estado. En este caso estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy definiendo mi clase y estoy definiendo mi constructor. Dentro del constructor siempre poner la palabra self, porque el self indica que es la que estamos usando el objeto.
ratito, por favor. Ando un poco lento hoy día con el Chrome. Ya, ¿qué me decías? Profesor, una pregunta. ¿El nombre del constructor tiene que ser siempre init? Sí, el nombre del constructor tiene que ser siempre init con dos barras bajas antes y después. Es como una palabra reservada en Python. No se pinta de otro color, pero es una palabra reservada. Esto le está indicando a Python de que este es el constructor de nuestro objeto. No se olviden que para hacer el init son barra baja, init, barra baja, paréntesis, self y los dos puntos. Y obviamente el def por delante. Esta es la estructura del constructor y acá adentro va a ir todas las variables que va a tener nuestro objeto. Bueno, seguimos construyendo nuestra pila y en este caso ya le estamos asignando una lista. Fíjense, estamos usando la palabra reservada self y ya le estamos dando el nombre de lista. Bueno, aquí le está agregando barra baja lista pila y vuelve invalida la programación, nos va a botar un error, vamos a hacer la prueba. Un error de atributo. Pila objeto no tiene el atributo esto. Ok, ¿y por qué? Aquí dice que cuando cualquier componente de la clase tiene un nombre que comienza con dos guiones bajos, este objeto se vuelve privado. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo una analogía con Java. Cuando tú querías que una función sea pública, le ponías public y luego tu función. Si querías que sea privado, le ponías private y luego la función. En Python le pones barras bajas antes del nombre de la función. Dos barras bajas. Y de esta manera vuelves privada la lista. En este caso, digamos, si le quito las dos barras bajas, me va a dar un resultado. Pero si aquí le pongo barra baja y trato de ejecutarlo, me bota un error de atributo, ya que nuestro atributo lista pila no es un atributo que se pueda utilizar. Denme un momento, por favor. Bueno, como les iba diciendo, las dos barras bajas delante de una de las propiedades de nuestro objeto, eso solamente es en objetos, vuelve esa propiedad o esa función en una función privada, que solamente se va a usar dentro de nuestro objeto. No podemos hacer un llamado fuera de nuestro objeto, por ejemplo, hacer esto es ilegal, nos va a botar un error de atributo. Seguimos con el ejemplo. Aquí tenemos nuestra lista pila, que es una lista privada. Recuerden que reconocer una lista o una función privada, siempre los dos barras bajas antes del nombre. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Hemos creado dos métodos, el push y el pop. Creamos nuestro objeto pila y le vamos a decir que vamos a agregarle tres valores. Fíjense, nos ha retornado los valores correctamente. Aquí le estamos diciendo pop los valores. ¿Qué es lo que pasa acá? Al momento de enviarle acá el valor, fíjense push, y le estamos enviando el valor 3, 2, 1. Le estamos diciendo lista.append. Aquí nos bota error porque se está ejecutando dentro de nuestro objeto, dentro de nuestra clase. Al momento de ejecutarse dentro de nuestra clase es completamente posible, ya que es una funcionalidad, un objeto privado de nuestra clase y no se lo está usando fuera de la clase.
Agregamos los elementos y luego los imprimimos. De esta manera con el método pop. El valor y el eliminar. Listas privadas. Lo que sí, no vamos a poder acceder a nuestra lista. ¿Esto qué es lo que hace? Limita al usuario a que no pueda agarrar e interactuar con la lista que tenemos acá creada. Recuerden de que la lista tiene el método insert, el método append, se puede eliminar elementos, se puede pedir un elemento de cualquier parte de la lista. Dentro de una pila, recuerden de que solamente se da el último elemento en ser ingresado y solamente se ingresan elementos al final de la pila. No puedes ponerlas al principio o al medio. Así que tienes que limitar al usuario de que pueda agarrar y hacer el push e insertar elementos al final de la fila, y el pop, que es insertar elementos, pero que sea eliminar el último elemento y leerlo. Ahora nos estamos creando dos objetos. Tenemos el objeto 1 y el objeto 2. Estas son dos pilas diferentes. Cada uno va a tener su propia lista pila, no va a hacer referencia a la misma lista pila. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acá hemos agregado un elemento 3 a la pila 1 y en la pila 2 le vamos a decir que vamos a agregar el último elemento de nuestra pila 1 y vamos a imprimir el elemento 2. Pareciera que estamos imprimiendo el 3 de la pila 1. En teoría sí, pero estamos haciéndolo saltar de una pila a la otra. Son dos pilas completamente diferentes. Seguimos viendo el tema de las pilas y aquí vamos a ver un pequeño código. Aquí tenemos el código que vamos a insertarlo acá. Nos creamos tres pilas. A las tres pilas les vamos a hacer una interacción entre los elementos que tienen y vamos a imprimir el elemento de la última pila. Ejecutamos nuestro código y el elemento impreso es 0. ¿Esto por qué? A pequeña pila insertamos 1. A la otra pila le insertamos 1 más 1, 2. Y a esa pila le insertamos 2 menos 2, 0. Pop 0. En este punto, recuerden que el pop lo que hace es eliminar el último elemento de nuestra lista. En este momento las tres pilas no tienen elementos. Están vacías. Y entramos al enfoque de herencia. Como les decía, si tú ves una clase sin paréntesis, es una clase superior o independiente. Y aquí vemos una clase que tiene paréntesis. Esto significa que esta clase está heredando de otra. Tenemos nuestra clase que va a sumar pilas. La clase sumar pilas va a heredar de la clase pila. ¿Qué significa eso? Que sumar pilas va a tener todos estos atributos, sin tener que ponerlos acá adentro. Va a tener una lista, va a tener la función push y pop. Y lo único que hacemos aquí es lo siguiente. Al momento de hacer el constructor de nuestra clase sumar pila, fíjense, los constructores son idénticos. Como les dije, es reservado de Python, tienen que ser completamente iguales. Lo que hacemos es iniciar la herencia. Estamos heredando de pila, y aquí entonces pila.init. Estamos inicializando nuestra función pila. Y luego tenemos nuestra función suma, que es privada.
No sé si tienen dudas acá en esta parte de la herencia. Richard, sí se puede hacer en Java, lo de restarle -1, sí, creo que sí. Desde el anterior, ¿no ve? De esta parte de las pilas. ¿O a qué parte te referías, Richard? Sí, profesor, ahí. ¿Qué pasa conmigo, Inge? Ok, sí, se puede hacer la resta, solo que en Java es un poco diferente la sintaxis, ya que, bueno, aquí tenemos clase, eh, ¿cómo era? Class pila, abres corchetes, public static void main, que es tu constructor en lugar del init, y ahí pones todo lo que va a recibir tu constructor. De ahí vas a tener, en este caso, private lista, public push y public pop, y los elementos que vas a recibir o modificar. Pero sí se puede hacer. Bueno, continuamos. Ya. Ya, en este punto lo que tenemos es nuestras dos clases, nuestra clase pila, nuestro constructor pila, que va a tener los métodos push y pop, y tenemos nuestra clase sumar pilas, que está heredando el método pila, y lo que va a hacer es simplemente una suma, que en este caso es por defecto 0. Vamos a crearnos nuestra función acá adentro. Definir push, que va a recibir un valor, y ese valor se le va a sumar a nuestra función privada de suma y se le va a insertar en la fila. Fíjense, estamos utilizando pila.push y self.sum. Dentro de la herencia no se olviden que tienen que utilizar el nombre de la clase de la que está heredando y el atributo o la función que quieres utilizar. Aquí estamos heredando esto. Ya hemos creado, lo voy a separar un poquito para que se vea mejor. Ya hemos creado nuestra primera función dentro de nuestra clase suma. Y me voy a copiar esto acá al costado para verlo un poco mejor. Ya. Tenemos nuestra clase pila. Nuestra clase pila tiene su constructor y su función agregar y eliminar, el push y el pop. Tenemos nuestra clase sumar pila. Hereda nuestra clase pila. Tiene su constructor donde inicializamos la clase, el constructor de la clase pila, y le asignamos una variable de tipo privada 0, con valor 0, que se llama suma. Y tenemos tres funciones. La primera función es getSumma, donde devolvemos el valor de nuestra suma. La segunda función es push, donde nuestra suma se incrementa con el valor y agregamos un valor a la pila. Y la tercera función es el método pop, donde eliminamos ese valor de nuestra suma y eliminamos ese valor de nuestra pila. Creamos nuestro objeto pila, que va a ser igual a sumar pila. Y lo que vamos a hacer es de 0 a 4, agregarle 0, 1, 2, 3, 4. Aquí vemos el objeto pila.push y lo vamos a imprimir. Y luego vamos a imprimir la suma, getSumma. Y finalmente vamos a usar el método .pop, imprimir el pop. Recuerden que el método pop retorna el valor y el método
push nos va sumando. Ejecutamos nuestro código. Fíjense, la suma ha llegado a 10. 1 más 3, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Aquí está nuestro primer print. Nuestra suma ha llegado hasta 10. Y luego hemos ido eliminando valor por valor, empezando desde el 4 y llegando hasta el 0. Como les mostraba, en este caso hemos jugado un poco con los bucles, agregando y eliminando objetos de nuestra pila. Hemos visto que nuestro método sumar pila ha heredado todas las funciones, tanto push como pop. Aquí vemos push y vemos pop del método pila. Y tenemos nuestros propios métodos push y pop, que no chocan con los métodos ya predefinidos de la otra clase superior. Bueno, ahora vamos a ver nuestras variables instanciadas, que es lo que les mostré hace un momento. Por ejemplo, tenemos nuestro constructor, que va a estar instanciado en 1, y vamos a decir que nuestro valor primera va a ser val, en este caso 1, y aquí nuestro set segunda vamos a agarrar y vamos a crearnos un segundo que va a ser igual a valor. Vamos a copiarnos este ejemplo. Vamos a copiar aquí. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo el método dict? No me acuerdo muy bien qué decía dict. Aquí estás. Ya. Ya. Básicamente lo asigna como si fuera diccionario. Estamos asignándole a un diccionario. Y aquí estamos viendo de que se está almacenando como un diccionario. Tenemos el ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. El ejemplo 1 le creamos una clase vacía que va a tener por defecto 1. El ejemplo 2 creamos una clase con 2 y le creamos el segundo con 3. Y el ejemplo 3 creamos acá una variable que se llama tercera y le asignamos un valor 5. Y aquí lo estamos transformando a diccionario. Recuerden, para identificar diccionario son los corchetes, la llave y el valor. Aquí tenemos nuestras llaves, primera, segunda, tercera. Y los valores correspondientes que le hemos asignado. El resultado. Barra baja, dict, barra baja. Nos sirve para transformar estos elementos de nuestro objeto, porque fíjense, es nuestro objeto, en un diccionario de datos. Si aquí tuviéramos más elementos, como por ejemplo el objeto 2, nos va a ir almacenando todos nuestros elementos, nuestros valores, de esta forma en un diccionario de datos. Vamos a seguir viendo un poco lo que son el almacenamiento dentro del diccionario de datos. En este caso seguimos con el ejemplo anterior. Y vamos a utilizar este print. Vamos a ejecutar nuestro código. Fíjense, lo que está imprimiendo acá es clase primera 1, clase primera 2, clase primera 4, que son los valores que le hemos ido asignando. Y lo que hemos utilizado acá es clase ejemplo primera, clase ejemplo primera,
que nos devuelve el valor 1. Tenemos el nombre de la clase, barra baja, y el nombre de nuestro valor, clase primera, 2.1. Y aquí al imprimir barra baja, clase ejemplo, aquí estamos haciendo llamado a la clase, barra baja primera, tenemos el objeto 1, importante el nombre del objeto para ver dónde estamos ubicando. Y en este ejemplo nos devuelve el valor 1 que viene por defecto. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? En este caso lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo sin el dictado, solo que le estamos agregando el tema de clase ejemplo por este print de acá. Como pueden ver, imprimimos nombre de la clase, barra baja y la variable. Son funcionalidades, yo no los he utilizado mucho todavía, pero pueden ser bastante útiles al momento de que quieras ver que tiene almacenado un objeto. Por ejemplo, has agarrado y te has creado 100 objetos y quieres ver que tienen objeto número 25, puedes hacerlo de esta manera. Te da el nombre de la clase y te da su variable y lo que tiene almacenado. Seguimos con el tema del objeto. Aquí tenemos el punto contador, lo que va a hacer, nos va a contar cuántos elementos tenemos. En este caso el resultado nos muestra, por ejemplo, acá el contador. Nos muestra el objeto 3, nos muestra el valor 3, ya que tenemos el número de líneas contadas. Aquí lo que estamos haciendo es almacenar dentro de nuestra clase ejemplo, le damos una asignación al valor y almacenamos acá nuestro contador. Y acá lo que estamos haciendo en el contador es que nos devuelva qué está contando. Cada vez que le damos una asignación, el contador va subiendo en 1. Empieza en 0 y aquí va aumentándose, incrementándose en 1. Clase ejemplo.contador más igual 1. Un ratito, por favor. Bueno, continuando como les estaba explicando, después tenemos acá un ejemplo y lo que nos está preguntando es si podemos adivinar la salida de este ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo este ejemplo? Tenemos nuestro objeto ejemplo que lo está transformando en un diccionario. Vemos que hemos creado tres objetos, objeto 1, ejemplo 1, 2 y 3, que va 1, 2 y 4. Aquí tenemos un contador como privado, tenemos nuestro constructor que recibe por defecto la variable 1, tenemos nuestro primer variable que la llamamos primera, que se le asigna el valor de 1, y aquí en nuestra clase ejemplo le estamos añadiendo un contador más igual a 1. Lo que va a imprimirnos acá, como la clase ejemplo se ejecuta 3 veces, ese contador se va a incrementar 3 veces. Por tanto, cuando imprimamos el contador de nuestra clase ejemplo nos imprime 3. Y en la primera parte, al momento de transformarlo en un diccionario de datos, nos imprime el nombre de la clase, nuestra variable y el valor asignado. Esta parte del contador es útil para ver cuántas veces has ejecutado la clase. Solamente para eso. Vamos a continuar viendo ejemplos con el método dict. En este caso tenemos nuestra clase ejemplo con una variable que varía igual a 1.
y tenemos nuestro constructor que va a recibir un valor y ese valor va a cambiar dentro de la clase ejemplo de varía. Vamos a ver las impresiones que nos genera. En el primero imprimimos la clase ejemplo.dict y aquí nos va a imprimir todo lo que es el módulo main, que es esto de acá. Varía 1, el init, con todo el atributo de funciones, variables dentro de las clases. Esto ya es dentro del constructor de Python en sí. Todo lo que vendría a ser el método dict y todas las funciones que contiene. Creamos un objeto que se llame clase 2 y agarramos clase ejemplo.dict otra vez. Nos va a imprimir todito. Y luego imprimimos el objeto.dict y nos imprime un objeto vacío. ¿Por qué? Veamos paso a paso lo que nos muestra acá el código. Hemos definido la clase, generamos una variable, le generamos el constructor. Dentro del constructor, en lugar de ponerle self varía, le hemos puesto clase objeto varía. Esto está siendo un llamado a varía de otra clase objeto. Es como el método recursivo que vimos hace unas semanas atrás. Cambia la asignación del valor en esta clase, no en la clase que estamos utilizando. Y al final de la primera utilizamos el constructor. Y al momento de ejecutar el dict nos muestra toda la modulación y el dictado del último nos muestra vacío, ya que no se ha hecho nada dentro del objeto ejemplo, se ha hecho todo dentro de este objeto. Es un poco enredado, un poco complicado. No se preocupen mucho por esto es patallazo genérico de cómo transformar clases en diccionarios. Se utiliza muy poco. Como les dije, principalmente es para poder visualizar la información del objeto. Ahora vamos a ver si existe un atributo. Bueno, tenemos nuestra clase de ejemplo, tenemos nuestro constructor va a agarrar y bueno, nos va a agarrar y va a decir la función, si el valor que recibimos es par, básicamente es par. A es 1, caso contrario B es 1. ¿Cuál es el problema aquí? Vamos a ejecutarlo. Nos bota 1, ya que lo que estamos imprimiendo nos imprime B. No es divisible, bueno, es impar, perdón, es impar, es diferente de 0, es impar. Nos imprime A correctamente, pero el momento en que queremos imprimir B no existe, no hay objeto con ese atributo. El objeto B no ha sido previamente inicializado. Y si queremos imprimirlo, nos va a botar el error de objeto. Fíjense, nos bota en la línea 11, donde es el método print objeto ejemplo.b, y nos bota un error de atributo. Y nos dice que la clase de ejemplo no tiene el objeto B. ¿Cómo solucionar esto? Simple. Imprimimos 1, no, y listo. Nos evitamos de errores. Recuerden,
pueden agarrar y crear las variables en cualquier parte de su código. No hay problema de eso. Pero si en algún punto de su código están llamando a una variable que no ha sido inicializada, les va a generar errores. Vamos a ver esto más y vamos a quedar ahí por hoy. Aquí vemos el mismo ejemplo del otro día y en este caso está usando un método try para imprimir B. En este caso está intentando imprimir B y está poniendo una excepción del error de atributo. En el caso de que eso proceda va a ser el pass, no va a imprimir B. Aquí envía el 1, entonces vamos a imprimir el A y aquí está utilizando el método try que hemos visto la semana pasada para evitar errores. Es otra forma de solucionar nuestros errores y bueno, ya lo tenemos solucionado. Imprimimos el 1 y tenemos la función hashAttract, función que puede verificar configurar si un objeto o clase contiene una propiedad específica. Eso también nos va a permitir evitarnos, digamos, aquí estamos preguntando si el objeto ejemplo B, imprimimos B, pero en caso de que no existiera no se imprime nada, como hemos visto, solamente se impreso A. Es lo mismo que decir el try. En lugar del try utilizamos esto para evitarnos errores. Bueno chicos, vamos a quedar aquí el día de hoy.